familia, buenos días. Es un gusto estar nuevamente aquí juntos meditando en la palabra que el Señor trae a nosotros en este sábado 12 de agosto. Continuaremos leyendo el libro de Hechos en el capítulo 21 de los versículos 1 al 14. Y el título es Dispuesto a morir. Acompáñame a leer juntos la palabra. Cuando dejamos a los hermanos, nos embarcamos y fuimos directamente a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. En Pátara encontramos un barco que iba a Fenicia, y en él nos embarcamos. Al pasar, vimos la isla de Chipre, y dejándola a mano izquierda seguimos hasta Siria. Como el barco tenía que dejar carga en el puerto de Tiro, entramos allí. Encontramos a los creyentes, y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, advertidos por el Espíritu, le dijeron a Pablo que no debía ir a Jerusalén. Pero pasados los 7 días, salimos. Todos, con sus mujeres y niños, nos acompañaron hasta fuera de la ciudad, y allí en la playa nos arrodillamos y oramos. Luego nos despedimos y subimos al barco, y ellos regresaron a sus casas. Terminamos nuestro viaje por mar yendo de Tiro a Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea. Fuimos a casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7 ayudantes de los apóstoles, y nos quedamos con él. Felipe tenía 4 hijas solteras que eran profetisas. Ya hacía varios días que estábamos allí, cuando llegó de Judea un profeta llamado Ágabo. Al llegar ante nosotros, tomó el cinturón de Pablo, se sujetó con él las manos y los pies y dijo: El Espíritu Santo dice que en Jerusalén los judíos atarán así al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los extranjeros. Al oír esto, nosotros y los de Cesarea rogamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero Pablo contestó: ¿Por qué lloran y me ponen triste? Yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por causa del Señor Jesús. Como no pudimos convencerlo, lo dejamos diciendo que se haga la voluntad del Señor. En estos versículos que acabamos de leer, vamos a analizar la disposición del apóstol Pablo por cumplir la voluntad de Dios. En este viaje a Jerusalén, el mismo Espíritu Santo es el que lleva a Pablo en esa dirección. Pero además lo estaba preparando para las pruebas que allí experimentaría. Y le daba advertencias del peligro a través de los cristianos en todos los puntos donde paró en el camino. Tú puedes imaginarte aquí la expansión que estaba teniendo la iglesia primitiva, como la conocemos, la iglesia narrada en el libro de los Hechos. ¿Cuántos lugares, ciudades, poblaciones son mencionadas en estas primeras líneas de estos versículos, verdad? Y en muchas de ellas había iglesias, había hermanos creyentes establecidos que estaban deseosos de bendecir la vida de los misioneros como Pablo. También te puedes dar cuenta que el Espíritu Santo es quien estaba guiando al apóstol. Hay una diferencia interesante entre querer sufrir por una decisión propia a elegir la voluntad de Dios, aunque esto pudiera representar sufrimiento. Jesús es un ejemplo claro de esto, ¿verdad? Porque Él decidió salvarnos a todos nosotros, hacer el misterio de la reconciliación completo en nuestras vidas, mas Él sabía que esa misión iba a traer sufrimiento, pero era la voluntad de Dios. Lo mismo pasa aquí con el apóstol Pablo. No quiere decir que los hermanos que estaban allí no hayan compartido la voz del Espíritu. Sin embargo, el Espíritu no les estaba diciendo deténganlo, no lo dejen ir. Simplemente les estaba avisando de lo que le venía a Pablo para que él pudiera ser preparado. Cuando Pablo llegó a Tiro, los cristianos del lugar compartieron con Pablo cómo el Espíritu les había revelado los peligros que él enfrentaría en Jerusalén.
La siguiente advertencia vino en Cesarea, donde Pablo se quedó en la casa de Felipe. Felipe, quien fue aquel hombre que le compartió al eunuco etíope, recordarás. Él era conocido como el evangelista, quiere decir que todos le reconocían como aquel que llevaba las buenas nuevas. Estando en su casa, el apóstol una vez más se encuentra ahora con el profeta Agabo, aquel que predijo la hambruna en el capítulo 11, versículo 28 del libro de los Hechos. Este profeta comparte con Pablo, atándose con su cinturón, simbolizando que el apóstol sería atado en Jerusalén. Mas Pablo, al recibir todas estas señales, estas palabras de parte del Espíritu, él entendía los peligros que había y se estaba preparando en el Espíritu para enfrentar cualquiera que fuera su suerte allí. Incluso él mencionaba la muerte si fuera necesario. Esta enseñanza, amados, es la que hoy nos deja el Señor, ¿verdad? Nosotros debemos de elegir siempre la voluntad de Dios, sabiendo que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y quizás, como en este ejemplo, pueda haber un sufrimiento, pero aún en esa buena voluntad del Señor, el Espíritu prepara a Pablo para que cuando él llegue a Jerusalén no sea sorprendido por estas situaciones que iba a vivir, sino que al contrario, fuera fortalecido para poderlas enfrentar, no como un hombre, sino con la fuerza que el Espíritu le daba. Familia, nosotros debemos de elegir siempre la voluntad de Dios, ser dispuestos a compartir la palabra, a obedecer sus mandamientos, a pasar tiempo con Él, porque eso es bueno para nosotros. Te dejo con esta reflexión, que el Señor te bendiga y nos escuchamos en la siguiente cápsula. Hasta la próxima.